A los 83 años, Julio Iglesias vive una etapa muy distinta a la de aquel joven que llenaba estadios, vendía millones de discos y era sinónimo de seducción y éxito internacional. El hombre que recorrió el planeta con su voz y su sonrisa eterna, hoy elige el silencio, la discreción y la intimidad de su retiro. Su vida actual es un contraste profundo con las décadas pasadas, cuando cada paso que daba era seguido por la prensa y aclamado por multitudes. Ahora, el mito se refugia en sus residencias privadas y solo aparecen destellos de su día a día, a través de testimonios cercanos y breves imágenes que circulan en los medios. El cantante español, considerado el artista latino más exitoso de todos los tiempos, lleva varios años sin presentarse en los escenarios. Su última gran gira mundial quedó atrás, y desde entonces ha optado por un perfil mucho más reservado. Los rumores sobre su estado de salud han sido frecuentes, desde problemas de movilidad hasta conjeturas sobre su fragilidad. Sin embargo, él mismo ha desmentido en ocasiones las exageraciones, insistiendo en que sigue disfrutando de la vida con la serenidad que le da su edad y el camino recorrido. No obstante, es evidente que los años pesan incluso para quien alguna vez fue un símbolo eterno de vitalidad. Julio divide su tiempo entre sus propiedades en República Dominicana, Miami y España. La mansión que posee en Punta Cana, rodeada de palmeras, mar y lujo discreto, se ha convertido en su refugio predilecto. Allí se siente en paz, acompañado por el clima caribeño, el mar que tanto ama y el entorno familiar que aún lo rodea. Es en esos espacios donde el cantante encuentra la calma necesaria para disfrutar de la lectura, la música, ya no desde el escenario, sino desde la intimidad de su hogar, y largas charlas con los amigos más cercanos que todavía conserva. Su rutina ya no tiene la intensidad de las giras interminables, pero sigue siendo disciplinada. Quienes lo conocen de cerca aseguran que Julio mantiene ciertos hábitos inquebrantables. El cuidado de su alimentación, sus caminatas lentas pero firmes y un contacto constante con la música, aunque ahora sea más como oyente y creador en privado que como intérprete en público. Su voz, que marcó generaciones, hoy suena solo en reuniones pequeñas o cuando decide cantar alguna melodía para los suyos, lejos de los focos y las luces de un estadio. La familia ha adquirido un lugar central en esta etapa de su vida. Sus hijos, repartidos entre diferentes países, lo visitan siempre que pueden. Especialmente Enrique Iglesias, su hijo más famoso, mantiene una relación de respeto y cercanía, aunque ambos han aprendido a manejarla con discreción. Julio, a pesar de los inevitables conflictos familiares que atravesó en el pasado, ha buscado la reconciliación y el afecto en la madurez. Su esposa Miranda Reinsburger, con quien comparte más de 3 décadas de amor, es su pilar fundamental, la persona que cuida de él y que le ha dado estabilidad en estos años de retiro. Juntos disfrutan de la tranquilidad del día a día, lejos del ruido mediático que alguna vez los envolvió. Aunque vive apartado, Julio no ha perdido su esencia. Aún conserva la elegancia que lo caracterizó siempre. El porte impecable, la sonrisa tímida y la mirada nostálgica de quien sabe que ha vivido una vida extraordinaria. Su retiro no significa olvido, sino una pausa natural después de décadas en las que lo entregó todo a su público. La industria de la música aún lo reverencia como una leyenda, y cada aniversario o cada mención sobre su carrera lo devuelve a los titulares, recordando que su nombre sigue siendo sinónimo de historia viva. En el ocaso de su vida, Julio Iglesias parece haber comprendido que la verdadera grandeza no está solo en los aplausos, sino también en el silencio que queda después de ellos. Su retiro es un testimonio de gratitud, hacia la música, hacia el público y hacia sí mismo. Desde la intimidad de sus mansiones, el cantante contempla el paso del tiempo con la calma de quien ya no tiene que demostrar nada. Su legado está escrito, sus canciones siguen sonando en todo el mundo, y su nombre permanece como uno de los más grandes en la historia de la música latina. Hablar de Julio Iglesias es hablar de la historia de la música popular en español.
No existe artista latino que haya recorrido tantos escenarios, grabado en tantos idiomas y vendido tantos discos en tan diferentes rincones del mundo. Su legado no se limita únicamente a España, donde nació, sino que se extiende a América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa. Con más de 300 millones de copias vendidas, Julio no solo se convirtió en un ícono de la canción romántica, sino también en un símbolo de éxito internacional, que abrió el camino para muchos artistas posteriores. Desde sus inicios en los años 60, cuando la vida le dio un giro inesperado, pasando de ser un joven portero del Real Madrid a quedarse en una cama de hospital tras un accidente de tráfico, Julio mostró una resiliencia que marcaría toda su carrera. Fue en ese periodo de convalecencia cuando descubrió la música y el poder de su voz, iniciando un camino que lo llevaría a convertirse en el cantante español más universal. El destino quiso que aquel accidente, que pudo haber acabado con su futuro, fuera en realidad el punto de partida de una vida extraordinaria. Su consagración llegó en 1968, cuando ganó el Festival de Benidorm con la canción La vida sigue igual. Ese tema, convertido en himno generacional, fue la primera piedra de una carrera que nunca se detendría. Desde entonces, Julio recorrió Europa, conquistó América y se hizo un nombre en la industria musical global. Su estilo único, que combinaba baladas románticas con un carisma arrollador, lo convirtió en un referente. Su voz no era la más potente, pero transmitía una emoción capaz de conectar con millones de personas. En los años 70 y 80, Julio alcanzó la cima. Grabó en español, inglés, francés, italiano, portugués y hasta en japonés, consolidándose como un artista internacional en un tiempo en que pocos podían lograrlo. Sus colaboraciones con figuras como Willie Nelson, Frank Sinatra, Diana Ross y Plácido Domingo demostraron que su talento no conocía fronteras. Canciones como Hey, De niña a mujer, Me va, Un canto a Galicia o Amor, 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 siguen siendo himnos que evocan recuerdos en varias generaciones. El récord de Julio Iglesias no solo se mide en discos vendidos o conciertos multitudinarios, sino también en reconocimientos. Ha recibido más de 2.600 discos de oro y platino, premios Grammy y Latin Grammy, y un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, siendo el primer artista de habla hispana en lograr ese honor. Su nombre figura entre los artistas más exitosos de todos los tiempos, al lado de leyendas como Elvis Presley, The Beatles o Michael Jackson. Pero su influencia va más allá de la música. Julio Iglesias se convirtió en un ícono cultural. Su estilo de vida, su imagen de seductor incansable y su presencia en revistas y programas de televisión lo transformaron en un personaje mediático de alcance global. Fue, en muchos sentidos, el prototipo del latino exitoso, elegante, apasionado, cosmopolita. Durante décadas representó la cara más glamurosa de España frente al mundo. Su relación con el público fue siempre intensa. En sus conciertos, que llegaron a congregar a más de 100,000 personas, Julio transmitía cercanía. No importaba si cantaba en un estadio en México, un teatro en París o un auditorio en Tokio. Su manera de interpretar hacía sentir a cada espectador que la canción estaba dedicada a él. Esa capacidad de intimidad en medio de multitudes explica buena parte de su vigencia durante más de medio siglo. El legado de Julio también se proyecta en sus hijos. Enrique Iglesias, convertido en una estrella mundial de la música pop, es heredero directo del talento y la disciplina de su padre, aunque con un estilo completamente distinto. Otros de sus hijos, como Julio José y Chabeli, también han llevado el apellido con orgullo, demostrando que la huella del cantante trasciende lo artístico para convertirse en parte de una dinastía. Julio Iglesias no solo fue un intérprete, sino también el patriarca de una familia que ha continuado su presencia en el mundo del espectáculo. Hoy, en el retiro, su legado sigue vivo. Cada vez que una de sus canciones suena en la radio o en plataformas digitales, se reactiva la memoria colectiva de varias generaciones.
Julio Iglesias no necesita estar en los escenarios para seguir siendo recordado. Su música ya forma parte de la historia. Es un legado imposible de borrar, una huella que permanecerá mucho más allá de su vida física. Si en los escenarios Julio Iglesias construyó un mito de romanticismo universal, en su vida personal también escribió una historia marcada por pasiones, amores intensos, matrimonios, hijos, y no pocos conflictos familiares. A sus 83 años, el cantante mira hacia atrás y contempla un recorrido en el que la familia ha sido tanto refugio como tormenta, pero siempre un pilar fundamental. El primer gran capítulo sentimental de su vida fue con Isabel Preisler, a quien conoció en los años 70 y con quien se casó en 1971. El matrimonio se convirtió en una de las uniones más comentadas de la época, un símbolo de glamour en la España de transición. De esa relación nacieron 3 hijos, Chabeli Iglesias, Julio José Iglesias y, por supuesto, Enrique Iglesias, quien se convertiría en el heredero más exitoso de la dinastía. Sin embargo, la relación entre Julio e Isabel se desgastó con el tiempo, y finalmente se divorciaron en 1979. La ruptura fue sonada y marcó el inicio de un largo capítulo de independencia para ambos. La vida amorosa de Julio después del divorcio fue todo menos tranquila. Su fama de seductor lo acompañó durante décadas, y no eran pocos los rumores de romances que lo vinculaban con mujeres de diferentes partes del mundo. La prensa lo catalogó como el eterno conquistador, y él mismo, con humor, no negaba esa faceta. Sin embargo, detrás de la imagen mediática, había un hombre que también buscaba estabilidad, aunque le costara hallarla en medio del torbellino de su vida artística. Esa estabilidad llegó finalmente con Miranda Reinsburger, una modelo holandesa 22 años menor que él, a quien conoció a finales de los 80. Con ella construyó una relación sólida, discreta y duradera. Tras muchos años juntos, decidieron casarse en 2010 en una ceremonia íntima en Marbella. Miranda se convirtió en su compañera de vida y en la madre de sus 5 hijos más pequeños, Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. Con esta segunda familia, Julio encontró la paz que tanto había buscado, un hogar estable donde refugiarse del ruido de la fama. No obstante, la relación entre sus 2 familias nunca estuvo exenta de tensiones. La distancia entre los hijos mayores y menores fue objeto de especulación mediática. Enrique Iglesias, en particular, decidió construir su propio camino lejos de la sombra de su padre. Aunque en varias entrevistas reconoció la influencia de Julio, también admitió que su relación había sido complicada, marcada por la exigencia y las ausencias. A pesar de ello, con el paso de los años, ambos aprendieron a respetarse y mantener un vínculo, aunque sin excesivas muestras públicas de cercanía. En el retiro, Julio valora más que nunca a sus hijos. Si bien no siempre logra reunirlos a todos, intenta mantener contacto con cada uno y celebrar los logros que van alcanzando. Sus nietos también han comenzado a darle una nueva perspectiva. El hombre que alguna vez parecía incansable, hoy disfruta de la calma de ver crecer a nuevas generaciones de su apellido. En cuanto a Miranda, su papel ha sido determinante. No solo como compañera sentimental, sino también como apoyo en los momentos difíciles de salud y como administradora de la vida cotidiana. Ella representa para Julio el ancla en medio del paso del tiempo, alguien que lo acompaña con discreción y le garantiza el equilibrio que tanto necesitaba. El amor, la familia y los conflictos forman parte inseparable de la vida de Julio Iglesias. A los 83 años, más allá de los titulares y los rumores, lo que permanece es el afecto de quienes lo rodean y la certeza de haber construido un legado no solo artístico, sino también familiar. Un árbol genealógico que se ramifica en 2 generaciones de hijos y que asegura que el apellido Iglesias seguirá resonando en el mundo por mucho tiempo. La imagen de Julio Iglesias siempre estuvo asociada al vigor, al encanto inquebrantable y a esa energía inagotable que le permitió recorrer el mundo durante décadas. Sin embargo, el paso del tiempo es inexorable,
Y a sus 83 años el cantante enfrenta una etapa en la que la salud se ha convertido en tema recurrente, tanto en su vida personal como en los titulares de la prensa. Los rumores en torno a su estado físico han acompañado su retiro, y aunque muchas veces exagerados, reflejan la inquietud del público por el bienestar de una de las leyendas vivas de la música. Los primeros comentarios sobre su fragilidad comenzaron hace ya más de una década, cuando algunos conciertos tuvieron que ser cancelados por dolencias en la espalda y problemas de movilidad. Julio, que siempre se había mostrado enérgico sobre el escenario, empezó a aparecer en público con un caminar más lento y apoyándose en ocasiones en asistentes. La prensa no tardó en especular sobre enfermedades más graves, desde deterioros neurológicos hasta complicaciones cardíacas. Él, con su habitual sentido del humor, desmentía las versiones más alarmistas, pero reconocía que la edad no pasa en vano. En varias entrevistas, Julio ha confesado que el cuerpo cobra factura después de tantos años de exigencia. Miles de vuelos, noches sin dormir, giras interminables y el esfuerzo físico de cantar ante multitudes dejaron huellas inevitables. Sin embargo, también ha dejado claro que se cuida con disciplina, mantiene una dieta equilibrada, evita excesos y conserva rutinas de ejercicio adaptadas a su edad. La natación y las caminatas son sus principales aliados para conservar cierta movilidad y sentirse activo. A pesar de ello, las apariciones públicas se han reducido al mínimo. En los últimos años, sus fotografías más comentadas son aquellas en las que se le ve en República Dominicana o en Miami, acompañado de Miranda o de sus hijos. Algunas imágenes, en las que aparece más delgado o con dificultad para moverse, han encendido nuevamente el debate sobre su estado de salud. Cada publicación provoca reacciones encontradas, preocupación entre los fanáticos y especulaciones entre la prensa sensacionalista. El propio Julio, consciente de su estatus, ha intentado mantener el control sobre la narrativa. En varias ocasiones ha enviado mensajes tranquilizadores, asegurando que, aunque con las limitaciones propias de la edad, sigue disfrutando de la vida. «Soy un hombre mayor, pero sigo siendo feliz», declaró en una de sus últimas intervenciones públicas. Esa mezcla de sinceridad y resiliencia define su manera de enfrentar la vejez, con aceptación, pero sin resignación. Miranda juega un papel crucial en esta etapa. Su esposa se ha convertido en su sostén cotidiano, cuidando de él con discreción y garantizando que su entorno esté adaptado a sus necesidades. Gracias a ella, Julio mantiene una rutina estable y alejada del estrés, que le podría provocar la exposición mediática. Sus hijos más pequeños, que todavía viven con él, le aportan compañía y vitalidad, mientras que los mayores lo acompañan en la distancia. Los médicos y especialistas que lo han tratado coinciden en que Julio enfrenta un cuadro de desgaste natural, no muy distinto al de cualquier persona de su edad, aunque magnificado por su fama. Los rumores de enfermedades terminales han sido desmentidos en repetidas ocasiones. Más que padecer un mal concreto, se trata de la suma de años, esfuerzo físico y desgaste emocional que lo obligan a llevar una vida más pausada. Lo cierto es que, aunque la fragilidad se nota, Julio Iglesias sigue conservando la lucidez, el humor y la capacidad de emocionarse al hablar de su carrera y su familia. En la intimidad disfruta de pequeños placeres, escuchar música, leer, conversar con sus seres queridos y, sobre todo, mirar hacia atrás con satisfacción por lo vivido. La vejez, lejos de amargarlo, parece haberle dado una serenidad que antes no tenía. En un mundo obsesionado con la juventud y la perfección, la figura de Julio Iglesias en el retiro se convierte en un recordatorio de que incluso los ídolos son humanos. El mito de vitalidad que alguna vez pareció intocable hoy se muestra vulnerable, pero no derrotado. A sus 83 años, Julio sigue siendo ejemplo de resistencia, de amor por la vida y de gratitud por un legado que permanece intacto. El retiro de Julio Iglesias no significa olvido. Al contrario, su ausencia de los escenarios ha amplificado aún más la dimensión de su legado.
Cada aniversario de sus discos, cada reproducción en plataformas digitales, cada programa de televisión que repasa su historia, refuerza la idea de que estamos ante un artista irrepetible. Con 83 años, Julio se ha convertido en una figura mítica, un hombre que trasciende el tiempo y las generaciones. Para sus fans, Julio no es solo un cantante, es el intérprete que marcó momentos inolvidables en sus vidas. El primer amor, una boda, un viaje, una despedida. Su voz, cálida y nostálgica, se incrustó en la memoria colectiva y se transformó en banda sonora de millones de personas. Es esa conexión íntima la que explica por qué, incluso hoy, se sigue escuchando con emoción una canción como Hey o Me olvidé de vivir. Cada nota parece traer consigo no solo el talento del intérprete, sino también un pedazo de historia personal para quien la oye. La crítica especializada lo ubica, sin lugar a dudas, entre los grandes de la música global. No solo por sus cifras, más de 300 millones de discos vendidos y miles de conciertos, sino por haber logrado que la música en español traspasara fronteras culturales y lingüísticas. Antes de Julio, pocos artistas latinos habían alcanzado tal nivel de internacionalización. Después de él, muchos encontraron un camino abierto gracias a esa audacia. En ese sentido, Iglesias no solo fue un cantante exitoso, sino también un pionero. En el ámbito personal, los últimos años han mostrado un Julio más reflexivo. Atrás quedaron las entrevistas cargadas de glamour y anécdotas de giras interminables. Hoy, cuando habla, lo hace desde un lugar de agradecimiento. Reconoce que su vida fue extraordinaria, que tuvo más de lo que pudo imaginar y que, aunque no estuvo exenta de errores, se siente en paz con lo vivido. Ese tono de gratitud ha conquistado incluso a quienes alguna vez lo criticaron por su carácter distante o su estilo de vida ostentoso. El público también parece haber suavizado su mirada. Los fans ya no esperan verlo saltar al escenario como antes, sino simplemente saber que está bien. Los mensajes en redes sociales, cada vez que aparece una foto suya, están llenos de cariño y nostalgia. Para muchos, Julio representa una época, una España que se abrió al mundo y un romanticismo que hoy parece perdido. ¿Cómo será recordado Julio Iglesias? La respuesta parece clara, como un mito de la música popular, como un hombre que llevó el idioma español a rincones insospechados y como un símbolo cultural de alcance planetario. Su historia será contada no solo en los discos que siguen girando en los tocadiscos y plataformas digitales, sino también en libros, documentales y en las voces de sus hijos y nietos. Su nombre quedará inscrito junto a los más grandes de la música mundial. La vejez, que en otros podría interpretarse como un ocaso, en Julio se percibe como un cierre natural de una vida plena. No necesita regresar a los escenarios ni lanzar nuevos discos para demostrar nada. Su legado está asegurado. Lo que queda ahora es el eco de sus canciones, que seguirán sonando en bodas, en fiestas familiares, en radios nocturnas y en los recuerdos de millones de personas que alguna vez se enamoraron con su música. Julio Iglesias, a sus 83 años, vive en el retiro, pero en la memoria colectiva sigue más presente que nunca. La leyenda ya no canta en vivo, pero su voz continúa viajando por el mundo, demostrando que hay melodías que nunca se apagan. Su historia es la de un hombre que supo convertir las adversidades en oportunidades, la fama en un trampolín global y el amor por la música en una eternidad. Y así, incluso en el silencio de su retiro, Julio Iglesias sigue siendo eterno.